Saludamos en la bolsa del corredor a Pepe Mareca, lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, buenas tardes. ¿Vosotros qué tal? Bien. Bueno, bien, vamos tirando ya, recuperando un poquito, poco a poco, la normalidad, me imagino, como todos, bueno, en el Sí. mundo del atletismo y de la vida en general. Antes que nada, antes de entrar en materia, preguntarte un poquito, pues, cómo has vivido a nivel personal estos meses tan atípicos, tan excepcionales que nos ha tocado, pues, vivir, ¿no? Y un poquito cómo os ha afectado tanto a ti como al grupo, como a tu grupo, esta situación anómala, Pepe. Pues se ha vivido un poco con incertidumbre porque es una cosa que no, bueno, yo a mis 62 años no la había vivido nunca y entonces la verdad es que, bueno, pues con miedo, con incertidumbre, sobre todo porque, bueno, pues porque ya hemos visto que ha habido muchísimas muertes debido al virus esto y entonces, claro, es una cosa preocupante. Y luego, pues, todo lo que ha habido colapsado en la sanidad y todas estas historias, pues que, claro, ha sido un tema bastante preocupante. Y en cuanto al deporte, pues bueno, pues es lo mismo. Al haber tenido que estar recluidos en casa, pues ha habido que buscar fórmulas para poder hacer algo y no perder algo de forma, digamos. Y bueno, pues ahí hemos tenido que estar indagando pues lo mejor para todos. ¿Has intentado, cuál fue tu mensaje, Pepe, para tus atletas dentro de la angustia, ¿no? Un poco de la angustia, del ansia, de esta situación, ¿no? Que por dentro ellos el no tener de golpe objetivos a nivel de competición en el horizonte, el no poder entrenar con sus rutinas habituales, su normalidad, sus espacios. ¿Cómo intentaste lidiar con ello? ¿Cuál fue tu mensaje para intentar parar el golpe dentro de lo bueno, de que sabías que obviamente a nivel anímico, a nivel mental, pues hace mella, ¿no? Todo lo que sucede en el entorno. Pues en principio, pues no sé, el que hubiera serenidad y que, bueno, cada uno dentro de las posibilidades que tenía donde estaba, pues el hacer algo así a diario y la verdad es que, bueno, ellos lo han llevado bastante bien porque al principio tampoco sabíamos esto cuánto iba a durar y al final, pues aún duró pues casi 2 meses y la verdad es que, bueno, pues, aunque se ha hecho duro, pero bueno, lo importante era que ellos y tanto sus familiares y Hmm. tal, pues que sobre todo estuvieran bien y luego pues el tirar para adelante. A nivel ya, bueno, como entrenador, te quería preguntar, ¿qué es lo que más te preocupa o lo que más te ha preocupado en este contexto que hemos vivido? Bueno, evidentemente lo primero es que tanto el atleta en sí como su entorno, como sus familias estén bien. Eso es lo principal, lo primordial, ¿no? Para su estabilidad mental, bueno, para ir tirando por lo menos. Luego, ¿dirías que lo que más te preocupa es que sepan encontrar una motivación dentro de ese bucle en el que nos encontrábamos, en el que, pues, hostia, no había un horizonte, no sabíamos cuándo esto iba a revertirse la situación, cuándo iba a empezar a mejorar? ¿Te preocupa por el hecho de que no encuentre una motivación para seguir entrenando al no haber competiciones, ese punto de adrenalina, ¿no? De las hormonas que te da el tener la competición, el verla cerca? ¿Ese era uno de los aspectos que más te preocupaba? Bueno, sí, era un poco, o sea, la preocupación era sobre todo la motivación, pero bueno, cuando ya estaba claro que no iba a haber competiciones y tal, yo creo que la motivación ya la ha cogido cada uno, que ya era en el aspecto de, bueno, pues cada día el hacer algo dentro de sus posibilidades para mantener una forma y cuando se pudiera entrenar más o menos normal, pues dentro de lo malo, pues estar en una buena condición física. Y la verdad es que ellos, pues lo han sabido aceptar muy bien, ellos mismos,
Bueno, pues lo cierto es que cuando se ha podido salir a entrenar y tal, pues al principio las típicas agujetas y tal y eso, pero estaban en buena forma y enseguida han cogido una normalidad, como se dice ahora. Al hilo un poco de esto que acabas de comentar, una vez ya, pues creo que fue el 2 de mayo, que nos abrieron un poquito las compuertas, nos empezaron a dejar pues salir a entrenar, aunque con franjas. Una vez se empieza a producir esa desescalada, ¿qué es lo más importante para ti, Pepe? Que el atleta empieza recupere ese feeling con su espacio habitual de entrenamiento, que vuelva a recuperar el feeling con el exterior, con el asfalto, o intentar marcar un calendario, un planning muy estricto de vuelta, de regreso, de entrenamientos, de volumen. ¿Qué es lo más importante ahí? No, al principio lo más importante era el trabajar con las sensaciones suyas propias. Entonces, bueno, pues aún empezando a rodar, bueno, pues por ejemplo, Tony, que estuvo haciendo bicicleta todo ese tiempo en casa, pues luego lo notó y bueno, pues le costó más o menos, estaba en buena forma física, pero él estuvo un par de semanas haciendo solo rodajes, al igual que el resto. El único que tuvo un poco más forma fue Carlos, porque estuvo trabajando en cinta y a lo mejor se adaptó más que ninguno, pero bueno, el principio no era el pensar en hacer entrenos fuertes, sino en rodar y encontrar sensaciones personales que les permitirán el poder entrenar cada día sin pensar en nada que no fuera el rodar y tener buenas sensaciones. Por ejemplo, yo sigo a Tony. A Tony cuelga sus actividades diarias en Strava, en la red de Strava. Ahí podemos ver sus entrenamientos, los comparte, lo cual creo que es muy edificante para el resto de corredores terrenales, ¿no? Digamos, de a pie. Está muy bien ver lo que hace un atleta de élite, un plusmarquista nacional. Y lo vemos estos días que hace un rodaje prácticamente diario de unos 18 kilómetros, alrededor de un ritmo de unos 3,45 el kilómetro. Luego, hace poco también subió una tirada más larga de 24. También lo hemos empezado a ver ya subir algunas series en pista, en algún parque ahí en Valencia donde entrena él. Por ejemplo, el otro día hizo un 22 por 200 a 2,41 del kilómetro, sin pasar de 170 pulsaciones. ¿Se están preparando, os estáis preparando, Pepe, para tener la máquina engrasada, bien engrasada? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería? ¿Cómo está siendo ese planning progresivo? Pues estuvimos hablando entre todos y bueno, yo les comenté que pensaba que con 2 entrenamientos, digamos, de calidad a la semana era suficiente y el resto rodar. Entonces, bueno, cada uno más o menos va rodando pues según lo que le apetece el cuerpo y tal, y entonces, bueno, por ejemplo, Tony, que está pensando un poco también en la maratón, pues como se ve bien, pues hace rodajes así un poco más largos y tal, por ejemplo, que Carlos, o, bueno, o incluso, bueno, Camilo también está rodando bastante bien y tal, y eso, y Chiqui, pero bueno, en cuanto a entrenos de calidad, cuando empezamos quedamos en hacer un para la semana y tampoco de mucha cantidad porque, bueno, yo creo que aprovechando un poco esto y que aún queda tiempo para competir, casi era más importante el trabajar un poco ahí la fuerza con las cuestas y cosas no muy largas y no mucha cantidad para poco a poco pues ir cogiendo ahí una buena base de velocidad que con los kilómetros que hacen y eso, pues no sé, yo he considerado que para cuando vayan a empezar las competiciones y tal, pues que eso les vendrá bastante bien, porque ponerse ahora a hacer entrenamientos de 8 o 10 series de 1000 o 5 de 2000 y tal, pues la verdad es que pienso que no sirve para nada. O sea, acabas, Pepe, de nombrar un poco algunos de tus atletas y se nos cae la baba con los nombres. La verdad es que tienes a un elenco espectacular.
ver los duelos, hemos visto algunos recientemente top, se ha hablado mucho de ellos, entre Carlos y Toni, por ejemplo, en San Sebastián, vimos el del Cross en Zaragoza, el campeonato de federaciones. ¿Qué sientes, por ejemplo? Te quería preguntar, cuando les ves competir entre ambos. Al final ellos son muy amigos, son rivales y parece que va a ser una rivalidad que puede durar en el tiempo, puede incluso, quién sabe si marcar una época, una pequeña época. Te quería preguntar, primero, ¿a dónde crees que puede llegar esa rivalidad entre Toni y Carlos, dependiendo un poco de los objetivos luego de cada uno? ¿Y cómo sientes tú, por ejemplo, cuando ves esas pruebas? ¿Cómo se siente el entrenador? Al final, me imagino que el corazón dividido es una expresión que seguramente no se adecue mucho, pero te quería preguntar a nivel de sensaciones, ¿cómo lo llevas eso? Pues, a ver, la rivalidad entre ellos yo creo que teniendo en cuenta que son amigos y compañeros, yo creo que es buena, porque siempre que compitan en una competición así, sobre todo importante y tal, y vayan juntos, pues entre ellos se van a ayudar, y luego pues como vulgarmente se dice, pues el que gane campeón. Y luego en el aspecto mío personal, pues la verdad es que tampoco te podría expresar si prefiero que gane uno u otro, sino que a ellos les vaya bien, y bueno, pues dentro de la rivalidad que hay pues con otros atletas y tal, pues cada uno, o sea, si puede ganar uno de ellos, pues mucho mejor. Pero bueno, la cuestión es que bueno, por dentro se lleva con bastante nerviosismo y tal, pero en cuanto a pensar si a uno le tiene que ir mejor o peor, la verdad es que ahí no suelo pensarlo mucho, sino que les vaya bien a todos, y que bueno, luego a la hora de ganar, pues como se dice, pues que gane el mejor. Pepe, si no me equivoco, Carlos se ha impuesto en las dos últimas veces que se han enfrentado uno contra otro, esos dos que hemos comentado. ¿Qué crees que tiene el uno que no tenga el otro y qué tiene el otro que no tenga el uno? Me refiero, no sé si me entiendes. ¿Qué tiene el uno que le pueda faltar al otro? ¿Cómo entre los dos tendríamos al fondista perfecto? ¿O qué destacarías más de uno que del otro? Hombre, yo, a ver, prefiero que cada uno sea como es, Claro, sí, sí, sí. y bueno, y sus circunstancias, porque bueno, es mucho más bonito para el aficionado, para mí, para los atletas y para todo el mundo. Bueno, en cuanto a, por ejemplo, lo que ha acontecido esta temporada, también hay que tener en cuenta que Carlos estuvo lesionado, y entonces ha entrenado muy bien desde que pudo empezar a correr y tal, y entonces como que digamos que tenía más ganas, y a lo mejor eso también ha podido influir un poco, pues para determinar un poco esa rivalidad a favor de él. Pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en San Sebastián, Carlos ya lo dijo, que iba a salir con muchas ganas, y bueno, pues así lo hizo. Y luego en el Campeonato de España de Cross, aunque ganó Carlos, lo cierto es que, o sea, yo me quedé mucho también con la carrera de Toni, porque Toni en ningún momento, a pesar de haberse quedado de Carlos y de Wazir, pues lo cierto es que luchó para hacer el mejor puesto posible, y entonces, pues bueno, eso también la verdad es que fue de agradecer, y eso demuestra bueno, que Toni nunca da por perdido nada, y que Carlos, si está ahí y puede ser primero, pues mejor que segundo o que tercero. Entonces, las cualidades de uno y del otro, yo creo que ni separadas
ni juntas podrían hacer un atleta mejor, porque luego en definitiva cada uno es su propio rival y cada uno va a hacer en el momento adecuado lo que pueda, siendo como es el mismo. La verdad que fue en el Campeonato de España de Cross fue un duelo precioso, además en casa los dos, tuvo componentes muy, muy bonitos a nivel emocional. Nos hablabas antes de Toni, que está con el punto de mira en la maratón. Nos quedamos con unas ganas terribles de verlo en Valencia, no pudo ser, si no me equivoco, por unas molestias que al final, ¿no?, hicieron que optara por no precipitarse en ese debut en maratón. ¿Cómo le ves de cara a la distancia, Pepe? Entiendo que si hay maratones en otoño, él tiene ya el punto de mira ahí puesto, ¿no? Pues, a ver, yo mentalizado sí que lo veo. Lo que pasa que luego a la hora de hacer los entrenamientos y tal, pues muchas veces hay que pensar que la maratón no es como un 10.000 y entonces pues a veces en los entrenamientos hay que echar un poco el freno, porque claro, cantidad preparando un 10.000 o una maratón se puede asemejar y tal, pero los entrenamientos no son iguales. Entonces, un entrenamiento en concreto no te dice lo que puedes hacer luego en la maratón. Entonces, son muchos entrenamientos seguidos, son entrenamientos muy largos y entonces, pues a veces el propio atleta, aunque crea que puede hacer esos entrenos un poco más rápidos, pues tiene que ir un poco con el freno, porque si no luego puede haber sobrecargas que te puedan frenar el poder debutar en la maratón. Pero bueno, yo lo veo con ganas y Toni siempre ha sido un corredor que ha hecho muchos kilómetros y por hacer kilómetros tampoco va a ser. Y bueno, está entrenando, machacándose ahí en Valencia. En Valencia sería otra vez el escenario ideal, ¿no? Seguramente. ¿Pepe? Pues posiblemente sí, porque bueno, yo qué sé, parece que o sea, en Valencia las ganas de que se pueda celebrar la maratón y que sea una buena carrera como estos años atrás, pues no faltan. Entonces, si todo acompaña y las circunstancias sociales lo pueden permitir, pues es un buen sitio para debutar. ¿Y en qué situación, en caso de que él decida 100% ir a Valencia y se confirme la celebración del maratón, en qué situación le dejaría de cara a ese campeonato de España del que está hablando ya bastante firmemente, chapado, que puede ser algo innovador en varias sedes? ¿En qué situación dejaría a Toni de cara a ese campeonato de España, en caso de que él tuviera vista puesta directamente en Valencia? Bueno, Los tiempos sobre la mesa. Bueno, ¿te refieres al campeonato de España de pista? Sí. También. Bueno, yo creo que el campeonato de España de pista, si se hace, pues tampoco sería malo que ellos participaran, porque en definitiva, al ser un año que ha sido tan especial en tantas circunstancias, pues también le daría valor al campeonato el que participaran. Claro. Y contribuir un poco a que el espectáculo pues fuera bastante bonito y emotivo, tanto en las pruebas de fondo como medio fondo, velocidad, saltos, lanzamientos, y entonces yo creo que sería bueno que dentro de la forma que estuvieran los atletas, pues que hubiera una buena participación, sobre todo de los atletas de nivel, porque eso también le daría un gran aliciente tanto deportivo como social al campeonato. En un 10.000 sería, en ese caso, para Toni, lo que le encajaría. O quizá... Bueno, pues tampoco, o sea, tampoco sería malo que se hiciera también el 10.000, por supuesto. Claro. Aunque
aunque no todos los atletas luego del grupo participaran en el 10.000, que a lo mejor alguien se decantara por el 5.000, pero tampoco estaría mal que se hiciera el 10.000. Hablábamos del maratón, Pepe. El que sí que pudo estrenarse fue Chiqui Pérez. Luego lo volvió a intentar en Sevilla. No le ha acompañado, podríamos decir, la suerte en ninguna de las dos pruebas. Hubo ahí, pareció también algunos problemas con las zapatillas. ¿Cómo viste el debut, el estreno de Chiqui en esos dos maratones? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué tal? Pues a ver, Chiqui la verdad es que estaba en un momento muy bueno de forma para afrontar la maratón. Hay que tener en cuenta que si uno no ha corrido nunca una maratón, la verdad es que tampoco sabe cómo va a reaccionar su organismo, su cuerpo, en fin, muchas circunstancias que te pueden ir a favor o en contra. En este caso, o sea, a ver, el problema más duro que ha tenido Chiqui parece ser que ha sido el tema de las zapatillas, pues que no se ha adaptado a las zapatillas y entonces desde el principio incluso él dice que ha ido mal y entonces eso le ha ido en perjuicio de, bueno, pues en Sevilla, por ejemplo, se tuvo que parar Sí. a recolocárselas y luego ya al final optó por abandonar porque, bueno, pues ya después de haber corrido Valencia, Sevilla, lo único que valía era Claro. el poder hacer un buen tiempo y entonces ya no tenía sentido. Pero bueno, aparte del problema de las zapatillas, que si él te dice que ha sido su peor problema, también tenemos que valorar que, bueno, pues correr la primera maratón, debutar con 2 horas 11:50 que hizo, pues tampoco es un mal debut. A partir de ahí, pues hay que replantearse cosas, cambiar de zapatillas, por supuesto, y luego pensar que, bueno, pues la segunda preparación para la maratón, pues al llevar ya una anterior, pues a lo mejor también te puede beneficiar, porque la maratón no es como correr una media, ni siquiera como correr un 10.000, y entonces pues son cosas que hay que tomar nota Y la experiencia debe intentar ayudar, sin ponerla duda, claro. ¿no? Claro. En el caso de Chiqui, ¿qué plan tiene Pepe? ¿Lo volverá a intentar de cara a los juegos? Depende, vamos a ver también cómo queda el tema de la clasificación. No está del todo claro. Quien sí tiene plaza asegurada, pues ya la tiene, pero vamos a ver cómo queda ahí esa plaza vacante. ¿Lo volverá a intentar de cara al año que viene para Tokio? ¿Se va a centrar ya en otra distancia? ¿Qué No, tiene en yo mente? creo que ahora hay una buena oportunidad de, bueno, pues de volver a correr otra vez la maratón en Valencia y tal y eso, pero vamos, yo pienso, es mi opinión, que tampoco hay que obsesionarse Ya. con el intentar coger el puesto para los juegos o porque a lo mejor eso también puede ir en perjuicio del atleta y entonces, pues bueno, yo creo que en el caso de ellos, pues tienen la posibilidad de que si la maratón no sale y que yo creo que no se deben de presionar para, para que para intentar que sea la prueba de ir a los juegos, sino que bueno, ellos tienen posibilidad de hacerlo en el 10.000 o incluso en el 5.000 en el Claro. caso de Tony. Sé que es muy preciso un planning para preparar una maratón, pero por ejemplo, ahora Tony, que tiene el punto de mira un poco hacia esa temporada otoñal, ¿cómo planteas, cómo sería un planning de preparación para maratón teniendo en cuenta que hay margen ahora? ¿Cómo plantearías ese planning, digamos, a 4 meses vista? ¿Cómo sería la evolución semanal a nivel de carga, de tiradas largas? ¿Cómo les sueles plantear cuando se prepara específicamente el maratón, Pepe?
Pues bueno, sí, solemos meter 3 días de calidad donde una de ellas es más relacionada con el ritmo de maratón y, pues a veces sí que es bueno el rodaje largo de los domingos a hacerlo. Depende de la semana o de cómo se haya entrenado esa semana, el hacerlo a un ritmo más relajado para ellos ¿Mm? y a veces sí hacerlo un poco más específico ese entrenamiento del domingo, aunque sea un poquito de menos kilómetros, y hacerlo más en progresión, asemejándolo un poco los últimos kilómetros a lo que podría ser el ritmo de maratón. Pero bueno, tampoco hay que obsesionarse mucho y en realidad luego lo que más va a contar va a ser pues las semanas y los meses esos, que se puedan hacer un poco en progresión sin empezar muy fuerte para luego llegar al último mes con fuerza y más ganas de afrontar la maratón. Pues bueno, en lo que concierne a kilómetros, ¿Mm? pues 160, 180, 200 si se puede llegar alguna semana, pero bueno, tampoco sin obsesionarse mucho, porque casi considero mejor el poder entrenar todas esas semanas ahí entre 160 y 180 kilómetros que no a veces forzar demasiado si no se debe, porque luego también hay que escuchar un poco el cuerpo de cada uno, que todos los atletas no son iguales tampoco. Y luego está el tema, por ejemplo, en Valencia, un mes antes se disputaba la media, Chiqui la corrió y no solo la corrió, sino que la abordó, ¿no? O sea, salió a correrla al máximo. Eso entiendo que es algo que recomiendas y que no ves como negativo. Un mes antes aproximadamente hacer una media a fuego, digamos, ¿no? A ritmo. Hombre, para atletas como ellos no es malo tampoco. Ya. Yo pienso que no es malo. Lo único, a lo mejor, pues la semana siguiente de la media maratón, escuchar un poco al cuerpo y llevarla un poco más tranquila, que tampoco vas a perder mucho, aunque se puede, yo pienso que se puede rodar igual en kilómetros y recuperar un poco lo que sería la calidad después de esa media. La verdad es que Chiqui corrió muy bien esa media, eh, salió muy, 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 muy decidido, digamos, incluso arriesgando, porque pasó muy rápido el primer 10K Sí. y la verdad es que, bueno, pues con los kilómetros que llevaba preparando la maratón, pues luego le vino bien, pues para, dentro de que iba un poco pinchado, digamos, pero aguantó bien ahí y consiguió bajar de la hora y 1 minuto. Hay que tener en cuenta que, bueno, Tony volvió a hacer el tiempo del año anterior, que tampoco está nada mal. Sin duda. Ya para terminar, Pepe, te quería preguntar un poquito sobre el futuro. ¿Cómo lo visualizas? Recientemente, en una entrevista con nuestro compañero, con Alfredo Barona, le comentabas que estabas pendiente de jubilarte este mes de abril en tu trabajo en una fábrica, si no voy errado. No sé cómo está esa situación, porque esa jubilación te permitiría también, evidentemente, dedicar esfuerzos 100%, ¿no? A tu labor como entrenador, que por cierto haces por amor al arte, al menos hasta ahora. ¿Cómo está tu situación? Actualízanos un poquito. Pues bueno, o sea, no he dado noticias porque si no me preguntan tampoco soy de dar Claro. muchas noticias, pero desde el 20 de abril estoy en la jubilación parcial ¿Mm? y tengo que recuperar un 20%, con lo cual eso en el mes de noviembre, diciembre ya, pues digamos que acabo ya de trabajar, pues después de, bueno, de decir los años casi se escapan ya de todo, porque, bueno, pues
llevo ya como 46 años y pico cotizados, que sin contar Que se el dice tiempo que rápido, estuve sí, sí. en la mili, casi ya, o sea, en 2 meses digamos que voy a hacer 48 años que llevo en la empresa. Pero bueno, la noticia es que para noviembre, primeros de diciembre, ya pues digamos que dejo de trabajar, con lo cual Y, sí. podré estar más con ellos e incluso acompañarles en bicicleta en algún entreno y tal por las mañanas, en fin, yo qué sé. Digamos que lo viviré de otra manera y como que me sentiré como, no sé, como, como profesional de ser entrenador, digamos. Y ellos, que para ellos, ¿cómo será tenerte más encima? ¿Será un castigo, una bendición el hecho de que estés Ah, mucho no, más yo, encima? Yo pienso que será una bendición porque yo en realidad lo único que hago es sobre todo apoyarles Sí. y bueno, siempre me gusta que me cuenten sus sensaciones porque tú puedes programar el entrenamiento, pero a lo mejor por las circunstancias que sea, pues un día el entreno no se puede hacer y entonces a mí me gusta que eso me lo transmitan porque si ese día el entrenamiento más importante es el descanso, pues hay que descansar. Entonces, pues en ese aspecto yo creo que ellos lo valorarán como positivo. Bueno, Pepe Mareca, nos ha encantado charlar contigo aquí en la Bolsa del Corredor. Nos morimos de ganas de ver competir tanto a Tony como a Chiqui, como a Camilo, como a Carlos, a todos, y verte a ti también ahí al pie del cañón. Poco a poco parece que eso va cogiendo un poco de forma y bueno, gracias por iluminarnos con tu sabiduría, Pepe. Nada, muchas gracias a ti y oye, agradecido de poder hablar con vosotros y nada, sobre todo ahora lo más importante es cuidarse y mucha salud. Sin duda. Hasta luego.